Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionamos sobre el libro de los Jueces. Como siempre estamos haciendo nuestro camino sobre este libro tan importante. Estamos haciendo este epílogo desde el capítulo 8 en adelante del 22. Los hombres de Israel dijeron a Gedeón: gobiérnanos tú, que después de ti nos gobiernen tu hijo y tu nieto, porque nos salvaste del poder de Madián. Aquí entonces lo que nos está queriendo decir el autor sagrado es verdaderamente que aquí el único que gobierna es verdaderamente el Señor. El que gobierna es verdaderamente Dios. Sino que aquí es el pueblo verdaderamente que tiene que entender cuál es la voz de Dios, qué es lo que Dios le pide al pueblo. Esto es entrar, queridos hermanos, decíamos en nuestros cursos anteriores que fuimos desarrollando un poquitito con más calma, estábamos diciendo que el verdadero rey es el Señor y tenemos que mirar desde nuestro contexto histórico la necesidad y la realidad de la gente, de la comunidad. Yandego Bella, entonces que fulano de tal oyupijagüero pepe gente moila y balea jeta o por monda pona lleva, y después entonces claro se hace del poder del dinero y lastimosamente muchos que van detrás de esas cosas, ¿verdad? Y entonces, como dice esa frase nuestra, hasta el mono baila entonces con un poquitito de plata. Y entonces todo eso es lo que sucede, pero en realidad eso no está bien, ¿verdad? No está bien. ¿Por qué? Y porque justamente nos está llevando por el camino de la corrupción, ¿verdad? Nos está llevando por un camino en donde la comunidad después es la que sufre. Cuando nosotros somos egoístas, cuando nosotros monopolizamos tanto el poder, el placer, la plata, todos estos tres elementos que ya aquel famoso documento de Medellín nos decía, ¿verdad? Y sintetizaba con estas 3 P, decía en aquel tiempo, ¿verdad? Poder, placer y plata. Entonces hace que después la sociedad, viviendo con una cultura y con un chip más bien que apunta hacia el sí mismo, el yo, ¿verdad? Y entonces en ese sentido vamos matando el aspecto de solidaridad, el aspecto de la integración y sobre todo el aspecto más importante, que es el crecimiento de la comunidad. La palabra de Dios y la Biblia siempre están apuntando al aspecto comunitario. Entonces, por eso es que aquí el autor sagrado insiste, ¿verdad? Y nos enseña y nos está diciendo: Gedeón respondió: ni yo los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará.
Recordemos que estas son glosas también. La Biblia, cuando se está escribiendo, se está ordenando de acuerdo a los fragmentos independientes que se tenían. Otras cosas se van agregando de acuerdo a esa necesidad del contexto histórico. Recordemos que cuando esto se está escribiendo hay una experiencia bastante negativa también sobre la monarquía, es decir, sobre aquel que se adueñaba del poder, aquel que se ponía al frente, gente movila tendo talle bajaba bebe, dos ellay o yapomba ebe, ¿verdad? Nosotros de cierta manera, si queremos comparar hoy con nuestra sociedad, ciertamente aquí tendríamos que entrar largo tiempo, tendríamos que hablar con un sociólogo, pero un sociólogo que valga la pena también, ¿verdad? Que reflexione, ni la un teo repetiñan de lleva conocimientos etéreos sin mirar un poco una realidad profunda de lo que nosotros estamos viviendo. Pero a pesar que siempre le llamamos la democracia, ¿verdad? En el fondo nosotros estamos viviendo todavía dentro de un monopolio, ¿verdad? De políticas, monopolios, ¿verdad? De lo que antes también los griegos incluso ya llamaban, ¿verdad? De la plutocracia, decían ellos, ¿verdad? O sea, el gobierno de los que tienen plata y así sucesivamente. Hoy en día con mayor razón, ¿verdad? Y entonces todo esto hay que repensarlo un poco, ¿verdad? Si nosotros decimos que somos cristianos, ya digo, llegó cristiano apostólico, ya bautizado, pegue esto y aquello, ¿verdad? Pero naña entende guasuimba eva la cristianismo, naña entende eva la ñandeña asumía la ñane bautismo, ¿verdad? Y entonces no es porque fuimos bautizados de chicos o fuimos bautizados de grandes, eso es indiferente, ¿verdad? Lo importante es que nosotros ahora sepamos, ahora nosotros tengamos la capacidad de sentarnos a reflexionar, conocer, ver qué es lo que verdaderamente el cristianismo nos propone, qué es lo que Jesús verdaderamente, la Biblia, nos propone, nos dice, nos trae. Entonces aquí es una cuestión de una decisión, de un camino del seguimiento de Jesucristo, ¿verdad? Porque la Biblia de por sí siempre nos habla a la comunidad. Y por eso es que aquí, cuando en el contexto histórico que está viviendo el pueblo de Israel con una manera pero negativísima, ¿verdad?, de lo que fue la monarquía, entonces por eso después escriben y ponen esto directamente en bocas de Gedeón. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. El Papa Francisco inauguró un congreso sobre el sacerdocio que ha reunido en el Vaticano a sacerdotes, obispos y teólogos de todo el mundo. La conferencia de 3 días, titulada Por una teología fundamental del sacerdocio, está organizada por el Centro de Investigación y Antropología de las Vocaciones y la Congregación para los Obispos. Su prefecto, el cardenal Marguelé, explicó la necesidad de hablar sobre el sacerdocio a la luz de la actual crisis de abusos en la Iglesia. Non bisognerebbe piuttosto astenersi dal parlare del sacerdozio quando peccati e crimini di ministri indegni sono sulle prime pagine della stampa internazionale. El cardenal añadió que el Congreso es también una oportunidad para pedir perdón a las víctimas cuyas vidas han sido destruidas por abusos cometidos por sacerdotes. También intervino el Papa Francisco. Mencionó lo que llamó 4 cercanías que los sacerdotes deben vivir: cercanía a Dios, al obispo, a los otros sacerdotes y a la gente. Explicó que estas relaciones ayudan a los sacerdotes a superar sentimientos de soledad que pueden experimentar al vivir el celibato. Senza amici e senza preghiera, il celibato può diventare un peso insopportabile e una controtestimonianza alla bellezza stessa del sacerdozio.
El Papa también mencionó algunos problemas comunes entre los sacerdotes, como la fatiga espiritual o la envidia. E questo è molto triste quando da qui si chiedono informazioni per fare vescovo a qualcuno, tante volte riceviamo informazioni ammalate di invidia. Questa è una malattia dei nostri presbiteri. El Papa volvió a pronunciarse contra la cultura del clericalismo en la Iglesia y pidió a los sacerdotes que no se encierren en organización de actividades y que dediquen tiempo a las personas. Durante los 3 días de congreso se abordarán cuestiones como el celibato, el Concilio Vaticano II y el papel de las mujeres en la Iglesia. Hace unos días el proceso sinodal de los católicos en Alemania ha reclamado el fin del celibato para los sacerdotes. Entre las críticas que mencionan dicen que esta forma de vida puede atraer a personas sexualmente inmaduras. Como respuesta, el profesor de teología espiritual Laurent Touzé subraya que este problema no se corrige con una boda. Una persona psicológicamente inmadura no puede contraer un matrimonio auténticamente. Hay quienes relacionan esa inmadurez con el fenómeno de los abusos, como una forma de dar salida a la afectividad. Este profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz lo considera un razonamiento erróneo. Si una persona tiene tendencias perversas hacia los niños, me parece que la última cosa que hay que hacer es poner estos niños en su propia casa. Por consiguiente, me parece que lo que está intentando hacer la Iglesia, y me parece mucho más oportuno, es no aceptar en el clero una persona que tenga estos problemas. Laurent Touzé también lamenta el enfoque negativo con el que se presenta el celibato de los sacerdotes católicos de rito latino. A mí no me impuso nadie ser célibe y no conozco ningún sacerdote a la cual se le haya impuesto, ¿no? No es que el obispo que me ordenó vino y me dijo, tú vas a ser célibe y si no quieres te doy una bofetada. No, lo he elegido libremente. Y lo he elegido libremente como todos mis hermanos en el sacerdocio, pienso yo, es decir, justamente viendo la belleza de este don. El celibato es un modo de vivir el sacerdocio ministerial que se vive desde los primeros siglos en la Iglesia Católica. No está considerado un dogma, pero sí un modo particular de vivir la relación con Dios. Actualmente hay sacerdotes casados que provienen del anglicanismo o en algunos ritos católicos orientales. El sínodo de la Iglesia en Alemania, donde se ha cuestionado el celibato, es un proceso distinto del que el Papa ha convocado a nivel universal, centrado en la sinodalidad. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos
todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estábamos mirando aquí, estábamos entendiendo en esa primera partecita que a Gedeón se le está presentando como un paradigma. Va, dice la paradigma dice como un modelo dice como un ejemplo. ¿Ejemplo de qué cosa? De toda la futura historia de Israel. Porque aquí te está hablando, y ellos le dicen, te queremos poner a vos como rey, te queremos poner a vos como el que nos vas a gobernar. Gobiérnanos tú, tu hijo y tus nietos. Y Gedeón rechaza. Ese entonces es un sentido positivo, como diciendo, el único, y él dice, ¿verdad?, el único que les va a guiar es solo el Señor los gobernará, solo el Señor los gobernará. Entonces, este es un primer paradigma positivo. Ñañe puno poner siempre. Escoba nueva, barre bien, y vengo la gente. Ya pepe poná, ya poponá, ya moñe puno poná. Casi todos nuestros tendos, ¿te acuerdas cómo comienzan así, verdad? Hasta, yo recuerdo, ¿verdad?, que algunos decían que Strona comenzó espectacular.
Y pienso que sí, ¿verdad? Porque muchas cosas que hasta ahora tenemos así, grandilocuentes, ya eso está construido, ¿verdad? En ese tiempo, pero como siempre. Y ese es el paradigma y el modelo. Hapeángola ave o lleva. Los que buscan simplemente, los salameros, como decimos nosotros. Entonces con eso lo que estamos haciendo es denigrando, bajando ¿a quién? A la misma comunidad. Entonces le estamos sacando la posibilidad nada más y nada menos que ¿a quién? Al pueblo, a la gente, a la comunidad. No se olviden que la Biblia se escribe para la comunidad. La comunidad se tiene que dar cuenta, oye, esa peana, ¿verdad? Donde todos, aquí, todos los tendotacuera en la Biblia, de cierta forma tienen una influencia y una influencia muy positiva, pero siempre, fíjense, que siempre después consultan primero con Dios los tendotá, ¿verdad? Pero después siempre se dicen, fíjense en un Moisés. Moisés es el máximo tendotá, ¿verdad? Presentado en la Biblia. Y justamente él siempre primero consulta con Dios. Es una forma de decir, el que está al frente, que tiene una responsabilidad tan grande, necesita primero saber cuál es la voluntad verdaderamente de Dios con respecto al pueblo, con respecto a la comunidad. Upeagola dice, eso quiere decir, aquí no es una cosa súper extraordinaria, no sé, él luego tenía la posibilidad de hablar con Dios, que esto, que aquello. No, estas son imágenes, por eso que tenemos que entender bien lo que significa la semiótica, ¿verdad? Semiótica es el estudio de los símbolos, de los signos, de estas actitudes entonces de los personajes principales que están al frente, en este caso, de una narración, pero que son paradigmáticos también, es decir, que son modelos, que son ejemplos, que nos están haciendo reflexionar y nos están diciendo, bueno, pueblo, belleza guamina, si queremos verdaderamente hacer surgir la nación, queremos hacer surgir la familia, queremos hacer surgir tu parroquia, queremos hacer surgir tu capilla, lo que sea, tu grupo, tu movimiento. Va, eres yapona, ana pepe, Moisés la ejemplo tengo. Ejenduna ena, tejona, eñesu, eyerure peñan de yara, va, eñan de yara, roya poana, lleva. Da eñan de yara, otra de línea privada, teléfono celular o lo que sea, sino que la oración y el encontrarse ante lo luminoso, ante Dios, es porque eñan de yara, te sensibiliza. Solamente el que es sensible, por eso es importante el aspecto trascendente, el aspecto religioso. La ñande, na ñañemboyaino peñan de yarare non debe, na ñañesuino peñan de yarare non debe, da ya como aimba eveñan de la pichar, va evena ñanemo cri, va evena ñanemongu ei, que al otro le coma michi, ya es ahí de lleva. Pero ñande, por nuestra propia cuenta no damos ese paso. Recuerden eso, queridos hermanos, y esto es demasiado importante que lo tengamos en cuenta, porque es aquí, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que verdaderamente entender cómo nos compromete la vida cristiana. Porque si la vida cristiana no nos compromete de esta manera, ciertamente que después, entonces nosotros no vamos a hacer nada por los demás. Bueno, de este punto de vista es que nos está hablando y nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, toda la lectura bíblica que tenemos nosotros. Y aquí entonces, cuando se está hablando y se nos está diciendo que Gedeón entonces es para nosotros ese paradigma, ¿verdad? Gedeón es entonces para nosotros esa persona que nos está hablando y que nos está diciendo, bueno, moto vaya pitañena, lleva, va eva la potañena, hamba ella vaya pota. Entonces, Gedeón es una especie de paradigma, una figura que compendia, decíamos, en toda la historia futura de Israel, porque después viene lo negativo. Lo negativo es que Gedeón también cae y él también influencia del capítulo 3, Yahshua Peisha, Génesis, considerarse como Dios, ¿verdad? Entonces él hace un efod, van y todo Israel va y se arrodilla ante ese efod. De la salvación colectiva se pasa a actos de violencia e incluso a la tentación de la idolatría.
tentación de idolatría. ¿Quién podría pensar entonces que en el tiempo de los jueces fue una edad de oro en Israel? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yara Ñe'e, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yara Ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yara Ñe'e, YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace
o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces, es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre, que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros, es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado. ¿Recuerdan
y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los jueces. Y aquí hablamos de la coronación de Abimelech y estamos mirando un poco entre telones lo que nosotros encontramos. Entre telones, ¿verdad? O sea, lo que se escribe desde el pensamiento de la comunidad, pero que está viviendo entre líneas, ¿verdad? Entre líneas te está transmitiendo preocupaciones de un contexto histórico de la comunidad que, de cierta manera, es positiva y, por otra parte, también elementos que no son tan positivos, ¿verdad? Que no ayudan tanto a formar la comunidad. Decíamos que aquí es casi como un comprar, ¿verdad? Nosotros ponemos así entre comillas, como un comprar. ¿Qué es lo que estamos comprando? Y estamos comprando casi los derechos, ¿verdad? Estamos comprando, nosotros decimos, no, eso me pertenece, nosotros te vamos a ayudar, aquí te vamos a dar 70 ciclos de plata. Y encima, ¿saben qué? Es un dinero, ¿verdad? 70 ciclos de plata que ellos roban del templo de Baal Berit. Entonces, se van y sacan del templo. Se adueñan, ¿verdad?, de lo que no te pertenece. Entonces, detrás de todo esto es muy interesante volver a mirar, volver a entender lo que está sucediendo. Ellos están reflexionando sobre la sociedad, están reflexionando sobre la realidad del pueblo y de la gente. Y entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo nosotros estamos llevando adelante nuestra sociedad? ¿Cómo es que Dios interviene y cómo es que Dios actúa? O mejor dicho, ¿cuál es la función de Dios dentro de nuestra sociedad? ¿Cuál es la función de Dios dentro de la sociedad? ¿Va el añan de Yara o Yapoa? ¿Va el añan de Yara o Yapoa? Esa es la pregunta. O sea, ¿cuál es su función? Entonces, es para comenzar, ¿verdad?, a cuestionarse. Porque mirad lo que está sucediendo. Aquí entonces, esto que dice, sí, este es luego de nuestro hermano, este es luego de nuestra sangre. Nos hace una propuesta que aquí 70 verdaderamente nos gobiernen o que solamente nosotros confiemos en una persona y con él nomás, ¿verdad?, nosotros nos pongamos las pilas, o que nosotros entonces tomemos una decisión simplemente con él, ¿verdad? Bueno, después por otra parte, una vez que aceptan, se pusieron al lado de esta linda propuesta, entre comillas, porque dice, vea, ñanderejegua,
pea ñanemba pea omba apota ñande en guana. ¿Entienden? Y entonces aquí te está después mostrando y te está diciendo, luego le dieron 70 ciclos. Es decir, también le dieron un respaldo económico para que pueda salir adelante, ¿verdad? Para pagar a cada votante, ya eso, ¿verdad? Diciendo, y a cada uno, de votar de 70 ciclos de plata. Por eso digo, si hay repeticiones hoy en nuestra historia, verdaderamente entonces es como para leer, para reflexionar, la historia que de una o de otra manera se vuelve a repetir. Entonces tenemos que mirar un poco cuál es la conciencia verdaderamente religiosa que nosotros tenemos. Y por eso nos preguntábamos y decíamos, entonces, ¿cuál es la función de Dios? ¿Qué es lo que Dios hace para el hombre, para la sociedad? ¿Cómo Dios actúa? O sea, entre comillas, ¿de qué nos sirve Dios? Más o menos sería la pregunta. Es una cuestión muy, muy, muy delicada y una cuestión bastante, entonces, difícil de responder aquí ante una realidad que nosotros estamos viendo que nos lleva a la corrupción, ¿verdad? Entonces ellos lo que están haciendo es robar, dice, llevan esa plata del templo de Baal Berit con los que Abimelech, miren ahora lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a comprar, digamos? Y la conciencia de estos hombres vagos y aventureros. Por eso digo, si hay una repetición hoy en nuestra historia, no lo digo yo, lo dice aquí, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 4 en adelante. Dice que se va y le contrata a unos vagos y aventureros. Vagos y aventureros. Bueno, la palabra vago eres, yeah. Y entonces, lastimosamente, justamente aquella gente que está en la ignorancia, aquella gente que está lastimosamente, ¿verdad? No es que tenemos que aplaudir, yo por lo menos no aplaudo esa realidad que vivimos y lastimosamente tenemos. Pero es como que la historia se vuelve a repetir, ¿verdad? Se va, dice, y contrata a unos hombres vagos y aventureros. Porque con amate con los yapota suela servicios hoy con temen. Amba se baja para adueñarse del poder. Entonces nosotros tuvimos tantas formas, ¿verdad? De afrontar situaciones. Pero en el fondo, no hay todavía una conciencia del pueblo, una conciencia ciudadana. Es muy difícil, todavía. Yo creo que en tiempo de Monseñor Ismael Rolón, algo hubo, ¿verdad? Así, con esas procesiones del silencio, etc. Ahí era verdaderamente el pueblo el que salía, ¿verdad? Pero ya, entonces ahí parece que la gente salía, no había remedio, ¿verdad? Pero hoy en día cualquier vago, como dice aquí, ¿verdad? Se le contrata aventurero, van, quiebran, incendian, roban, hacen desastre. Pero más a estos vagos y aventureros. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y una vez más nos encontramos, como siempre, escuchamos su palabra que nos anima, la palabra de Dios que nos acompaña, la palabra de Dios que siempre viene a nuestro encuentro. Hoy leemos de la carta del apóstol Santiago que nos estuvo acompañando durante todo este tiempo. Capítulo 5, versículos 13 al 20. Queridos hermanos, ¿sufre alguno de ustedes? Rece. ¿Está alegre? Cante cánticos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia y que recen sobre los enfermos. Y después de ungirlo con el aceite santo en el nombre del Señor, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo curará. Y si ha cometido algún pecado, el Señor lo perdonará. Así pues, confiesen los pecados unos a los otros y recen unos por los otros para que se curen. Mucho puede hacer la oración del justo. Elías, que era un hombre de la misma condición que nosotros, oró fervorosamente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y así continúa Santiago, que es muy práctico. Santiago es muy práctico, queridos hermanos. ¿Sufre alguno de ustedes? Es decir, la oración como ese instrumento, como ese vehículo que nos lleva hacia esa paz y esa serenidad en primer lugar. Está alegre y bueno, haya purajé, ya lleva a unión de pa comunidad haisha. Está enfermo y llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre el enfermo, que le unjan con el aceite santo. Y así, queridos hermanos, Santiago, que es tan práctico, nos invita entonces a la practicidad de nuestra vida cristiana. Ya ella mí entonces va ella para catuñan de ayepa yaguatamia y coñan de yarara pere. Ser muy prácticos, no quedarnos en el bla bla, no quedarnos, queridos hermanos, ciertamente en simples pensamientos, ya en elucubraciones, en cosas que al final de cuentas no lo llevamos a la realidad. Hoy, una vez más, el Señor nos pide a nosotros como cristianos comprometernos, un compromiso real, un compromiso que se hace carne, un compromiso que se hace realidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. Y hoy pidamos también, por intercesión de Santiago, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma, y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también. Mientras que una verdad revelada se convierte en dogma
aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre el libro del Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta maravillosa fábula de Jotán, decíamos, ¿verdad? Que es el único hijo de Jerubbaal o Gedeón que queda con vida. Ya sabemos la historia. Abimelech, que también es hijo, ¿verdad?, de Gedeón, viene, mata a sus hermanos con el apoyo de estos ancianos de Siquem. Oye, Moígen, y vamos a hacer yo venía en su muy llevan a ver la plata a mí, ella posee a Jopo, Yucapaité. Jotán, ¿verdad? Esa es la esperancita que queda allí todavía como punto suspensivo. Y ahora del versículo 7 de este capítulo 9 encontramos a un Jotán que comienza a confrontarse. Huye ciertamente, comienza a gritar y a decir, Jotán, ¿verdad? Cuando le llevaron la noticia a Jotán, este se puso en la cima del monte Garitzim y desde ahí comienza a anunciar y a decir, gritó con voz potente, escúchenme señores de Siquem y que Dios los escuche a ustedes. Y ahora díganme, al final de esta fábula maravillosa, ¿verdad?, después de haber pasado el olivo, haber pasado entonces la higuera y haber pasado la vid, entonces la propuesta era para la zarza. La zarza como rey. ¿Cómo es esto? ¿A quién le estamos poniendo entonces? Claro, los otros no quieren comprometerse absolutamente y dicen luego, yo me voy a ir a mecerme por encima de los árboles, es decir, es ciertamente una situación bastante complicadita, no es fácil, la vida es bastante complicada en este sentido. Y entonces, vuelve a preguntar, y esta es la pregunta retórica, pero que hoy viene para nosotros, la que está haciendo Jotán en el versículo 16. ¿Han obrado ustedes con sinceridad y lealtad al proclamar rey a Abimelech? ¿Se han portado bien con Jerubbaal y con su familia? ¿Y lo han tratado como se merecía? Hay que ver. ¿Se han portado bien con Jerubbaal? Es decir, con Gedeón, con su familia.
y lo han tratado como se merecía. Eso es verdaderamente lo que tendrían que haber hecho, ir a matar a todos los hijos de Jerubbaal, de Gedeón, después de que él les haya dado, ¿se acuerdan? Capítulo 5, o mejor dicho 6, comenzaba Gedeón, Jerubbaal, el 6, el 7, el 8, que nos contaba la vida de Jerubbaal, cómo libera, salva, le da la paz, la calma, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y ustedes, les hace la pregunta, ¿se han portado bien con Jerubbaal y con su familia? ¿Y lo han tratado como se merecía? Pregunta retórica. Pepe contesta, vea. Mi padre combatió por ustedes, arriesgó su vida y los libró del poder de Madián. Y ahora ustedes se han levantado contra la familia de mi padre. Han matado sobre una misma piedra a sus 70 hijos y han proclamado rey de los señores de Siquén a Abimelech, el hijo de su esclava. El hijo de su esclava, aduciendo que es hermano de ustedes. Si hoy han sido sinceros y leales con Jerubbaal y con su familia, que Abimelech sea para ustedes un motivo de alegría y ustedes para él. De lo contrario, que salga fuego de Abimelech para devorar a los señores de Siquén y de Bet Miló, y que salga fuego de los señores de Siquén y de Bet Miló para devorar a Abimelech. Después Jotán huyó para ponerse a salvo y se estableció en Beer, lejos de su hermano Abimelech. Qué interesante. Entonces aquí, con esta síntesis, ¿verdad?, que se está presentando en este versículo, llegamos hasta el 21 en este momento. Jotán, hermano suyo, se opone, aquí está la oposición total, y huye. ¿Y cómo? Primero es una pregunta retórica. Ellos la pillapo, bueno, se napo condenamos aina, se aponan duminde meme. Qué interesante que es siempre la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios simplemente nos dirige la propuesta o nos pregunta, y somos nosotros quienes en la sinceridad del corazón vamos a responder. Y eso es lo que está haciendo aquí Jotán. Y entonces al oponerse ciertamente se nota que él está en una oposición total, pero respetando también. Y le dice, ustedes se han portado de esta manera con Jerubbaal. Imagínense, él combatió por ustedes, arriesgó su vida, los libró del poder de Madián. Y ahora ustedes se han levantado contra la familia. Pero termina con la pregunta retórica. Si ustedes verdaderamente son leales con Jerubbaal, con su familia, y bueno, que sea motivo de alegría para ustedes y también para Abimelech. Pero si no, to'a bendegan y rayo, a ella. To'a bendegan y rayo. O de otra manera, no solamente en el sentido de decir to'a bendegan y rayo, jo'ata bendegan y rayo. ¿Por qué? Y porque ustedes justamente han sido mal agradecidos y obraron mal contra Jerubbaal. Y así entonces lo que han hecho es patear contra la propia olla. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque esto nos está diciendo a nosotros cómo también nosotros elegimos, ¿verdad? Si nosotros elegimos a cualquier güey corneta, jo'ata pendeja ari rayo, nos vuelve a decir. ¿Entienden? Eso es lo que nos quiere decir. ¿A quién le eligen? ¿A quién le ponen? Solamente porque dice, wow, que de mi familia, que esto, que aquello. Al final de cuentas, nos lleva a la ruina. Nos lleva a vender todo. Nos lleva a vender las riquezas. Y entonces, en lugar de que el pueblo, ¿verdad?, se ¿verdad?, eduque, que el pueblo, etcétera, etcétera, pueda salir con sus piernas, con su cabeza, va y la lleva. Y le ponemos a cualquier güey corneta que no gobierna, que no hace nada. Y entonces siguen siempre, entre comillas, los señores de Siquén, que en realidad la pronunciación de ese lugar es Siquén, Siquén. Apéame y puro y la Siquero, ¿verdad? Siquén. Esa es la verdadera pronunciación, ¿verdad?, de este lugar, Siquén. Entonces, seguimos respondiendo a esos intereses. Imagínense, qué espectacular, ¿verdad?, lo que Jotán aquí
está enseñando y nos está diciendo, con una historia y con una fábula maravillosa de lo que pasa en la realidad de Israel, pero lo que pasa también en la realidad de nuestros pueblos. Nos despedimos por el día de hoy. Ñande Yarañe, le dejamos la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.